Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Estamos en un episodio más de la Antesala O, donde vamos a estar platicando de los deportes de aventura que vamos a cubrir para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020-2021. Sí, somos muy estrictos a calendario. Y bueno, hoy tenemos un invitado muy especial. Está con nosotros Javo Lara, quien nos va a platicar de bici de montaña y específicamente de la disciplina olímpica del cross country. Javo Lara ha sido atleta de alto rendimiento y ha participado en certámenes nacionales e internacionales, así como entrenar atletas que también han tenido perseguido estas carreras de alto rendimiento, así que, y emprendedor y otras cosas. Ahorita ya nos platicará más de él. Vamos a darte la bienvenida. Javo, muchas gracias por estar aquí. Hola, hola. Mucho gusto de estar por acá. Gracias por la invitación. Hola a todos. Y pues bueno, vamos a empezar a lo que nos truje chencha. Venga. Vamos a platicar de la bici de montaña, ¿no? Uno de los 6 deportes que tenemos para los Juegos Olímpicos considerados de aventura. La audiencia ya sabe que tuvimos que dejar vela de fuera por cuestiones operativas. Esperemos que para París ya tengamos cobertura de vela también. Pero, bueno, creo que es importante subrayar que es uno de los deportes donde contamos representación tanto femenil como varonil, así que hay mucho de qué platicar. Sí. Lo primero es, ¿qué es la bici de montaña, Javo? Así, el aspecto más abierto, más general de la bici de montaña, y de ahí nos vamos especificando. Muy bien, pues la bici de montaña como tal es un derivado, al final del día, del ciclismo de ruta. Esto surge en los 80s, 90 se consolida y tenemos la primera aparición en el calendario olímpico en Sydney en el 2000. Y básicamente lo que trata es agarrar una bicicleta en un principio y llevarla fuera de la carretera, llevarla a campo traviesa. No en un modelo probablemente como el que tenemos hoy en día, con suspensiones o inclusive bicicletas de doble suspensión, pero que sí les permitiera ir a terracería, tener a lo mejor un poco estos cruces con raíces, en ríos probablemente. Obstáculos chicos. Exactamente, sin tener obviamente la limitante, ¿no?, que tendría una bicicleta de ruta por la rodada, la llanta, etcétera. Entonces, así es como surge y lo que busca es tener un formato, sí de aventura, pero sin dejar de lado que se trata de llegar del punto A al punto B, como en lo que fue el ciclismo de ruta a lo largo de muchos años. Buenísimo. Tenemos 3 categorías que vale la pena subrayar, ¿no? Que pueden englobar lo que es la bici de montaña, el downhill, el enduro y el cross country, ¿no? Entonces, el downhill consiste en bajar. Así es. Mientras más rápido, mejor. Mientras más interesantes los obstáculos, pues mejor para el atleta. Y se cronometra del punto A de la cumbre al punto B, que es cuando terminas ya abajo. Después tenemos enduro, que es estos recorridos mixtos en los cuales no se van a cronometrar los tiempos que hayas hecho para llegar a los puntos de bajada o a las pruebas, y solo se va a cronometrar en el momento en el que te presentas en el punto de prueba y cruzas esa mini meta. Y es un circuito en el que vas a... Bueno, más que un circuito, es una serie de pruebas que vas a ir realizando a lo largo de una competición. Y el cross country, digamos que es prácticamente una carrera. Así es. De hecho, podremos llamarle que es una contrarreloj. Finalmente, a diferencia de otras carreras, en el ciclismo de pista, por ejemplo, ¿no?, que vas por puntos o probablemente lo divides en varios días. Aquí no, aquí es en un día, es un número determinado de vueltas a un circuito, el mismo circuito en cada vuelta, y el más rápido gana. Primero, segundo, tercer lugar y listo. Vas a vivir en tiempo real la competición. Quien va delante de ti te va ganando. Así Quien es. va detrás de ti, tú traes una posición mucho más aventajada y prácticamente sabes en tiempo real cuáles son los resultados, ¿no? A diferencia de tener que estar contrastando cronómetros, tablas, penalizaciones y un sinfín de variables. Así es. Sí, probablemente con lo que podamos encontrarnos es a lo mejor una descalificación, tal vez por hacer uso indebido, probablemente fuera del área mecánica, ¿no?, de lo que ahora ya denominan como pits hoy en día. Okay. Anteriormente no existía esto, antes era valerte por tus propios medios. Desde hace ya algunos años te permiten tener una zona en la que puedes tener a tu coach, puedes tener a tu mecánico, inclusive pueden cambiarte la rueda si es necesario, y antes no, antes tú requerías llevar todo y ser autosuficiente.
básicamente. Y también por ahí vi que si una vez que se hace la primer vuelta, traes un tiempo menor al 80% del primer marcaje, Estás fuera. Estás fuera. Entonces es demasiado exigente y no solo es una cuestión de medir energía y esfuerzos, sino también de no rezagarte. Puntualmente sí se castiga el que te quedes rezagado. Totalmente. Y también un tema de seguridad, porque al final del día lo podemos ver en otros deportes, ¿no? Si te empiezas a rezagar, generas tráfico y esto puede derivar a lo mejor en una caída para alguien que está bien posicionado y con una medalla en este caso, con miras a una medalla, como es este caso en los Juegos. Entonces, al final del día, creo que los ajustes que se han hecho en el cross country han sido para bien. De hecho, las pistas ahora ya se diseñan. De hecho, hay arquitectos para pistas de ciclismo de montaña, específicamente de cross country. También los hay para downhill. Cosa que antes era, ok, me gusta esa montaña. Échale un tronco ahí. A ver, ni siquiera. O sea, era de lo que te vas encontrando en el camino. Vamos a desviarla para encontrarnos con ese tronco a lo mejor. O vamos a desviarnos para tener ese drop, ¿no? Ese salto. Y actualmente no. Actualmente tenemos este espacio y háganle como quieran. Pongan las rocas que sean necesarias, pero se hace en este espacio y listo. Digo, los muy puristas podrán siempre poner en tela de juicio el si eso responde a la esencia natural del deporte o no. Pero pues también creo que es importante que los atletas puedan tener cierta seguridad, ¿no? Y que al mismo tiempo tengan la posibilidad de referenciar y conocer la ruta y entender el tipo de desempeño que van a tener que manifestar en medida en que vayan presentándose ya en la competencia final. Entonces, siempre hay polémicas, ¿no? Cuando se traduce un deporte que empieza de aventura o urbano, siempre hay polémicas en el momento en el que se adapta al formato olímpico, pero yo creo que está bien. Sí, totalmente. Y creo que el ciclismo de montaña en cualquiera de estas variantes tiene ese beneficio, como bien mencionas, poder ver la ruta antes, ¿no? Probablemente podríamos pensar en el ciclismo de ruta. Sí, pueden visitarla, pero si tienes una ruta de más de 200 kilómetros, a ver, reconoce la ruta unos días antes, pues no es como tan viable en la bici, ¿no? A lo mejor puedes hacerlo en auto, ¿no? Tenemos el caso muy claro en las grandes vueltas, que hay una persona encargada de recorrerla y poder basarse en el cuaderno que te dan de ruta. Y en el caso de la montaña te permite ir a practicarlo, inclusive en el caso de downhill, regularmente. Es muy padre porque la comunidad finalmente lo que busca es mejorar, sí, por supuesto, de manera personal, pero también ver que el deporte pueda seguir creciendo y pueda mejorar para todos. Entonces, en downhill es curioso porque de pronto puedes tener un drop, puedes tener una rampa, y a lo mejor entre todos platican y hacen algún ajuste por parte de los corredores. Platican con el comité organizador y se puede llegar a trabajar sobre eso, ¿no? ¿Incluso ya a nivel olímpico? A nivel inclusive de mundial, o sea, lo pueden hacer. Entonces, eso te permite, obviamente, tener, número uno, como atleta, la certeza de que todos están involucrados en la ruta, ¿no? Que todos están viendo por el tema de la seguridad y que al final del día va a ser parejo. Entonces no es como, bueno, voy a hacer yo mi rampita a un costado porque eso me va a dar una ventaja, ¿no? O sea, si la quieres proponer y es viable y lo autorizan, pues bueno, todos van a poder generar, ¿no? ese tipo de mejora. Pero creo que ha sido un deporte que ha avanzado a pasos agigantados. O sea, en muy poco tiempo, tanto el tema de la organización como la tecnología que se ha implementado en las bicis, te puedo decir que en los últimos 10 años rebasa lo que teníamos hace 20 o inclusive 25 años a ese nivel. Que yo creo que como deporte es un gran ejemplo. A diferencia de otros deportes en los que puedes estandarizar demasiados factores, ¿no? Cuánto mide una alberca, la inclinación de la pendiente para los 500 metros, cuánto mide una cancha de fútbol. Este tipo de deportes han mostrado que con el tiempo sí se pueden ir tomando decisiones que lo enriquezcan a largo plazo, porque también
en el momento en el que tú le ofreces cierta seguridad a los atletas de el tipo de ruta con el que se van a enfrentar, el tipo de obstáculos, ellos saben qué van a necesitar, por consecuencia sus patrocinadores saben qué van a tener que ofrecerle al atleta y eso empieza a enriquecer como todo un círculo virtuoso, no vicioso, un círculo virtuoso sobre cómo la tecnología puede ir aprovechando estos nuevos materiales o estas nuevas propuestas en los modelos de suspensiones o en el modelo de las llantas, ¿no? Entonces, a diferencia de otros deportes que apenas están estrenando o llevan muy poco, creo que bici montaña es un gran ejemplo de cómo ya teniendo sus décadas podemos ver cómo se puede evolucionar y enriquecer el mismo deporte. No sé si estés de acuerdo, Javo. De hecho, es curioso porque fíjate que ahora que lo mencionas, podemos tener un claro ejemplo en Tokio, ¿no? Tokio, y ya entrando en materia, sí, en la directo, vámonos. Es considerada actualmente la pista más complicada que se ha elaborado para unos Juegos Olímpicos, a ese nivel. No escatimaron los japoneses, nada. De hecho, en el preolímpico, que aquí hace mucho sentido con lo que mencionas, ¿no? En el 2019 se hace una competencia para poder pues ver cómo está el tema logístico, ¿no? Cómo es que opera, si es viable, si hay algo que modificar en la ruta, si los comentarios de los atletas pues pueden mejorar inclusive el desempeño de la agenda en un certamen de este nivel. Y es ahí en donde las marcas pueden echar a andar la imaginación y pueden enviar la tecnología. Anticiparse. Exacto, para el siguiente año, ¿no? O sea, pueden hacer las pruebas pertinentes y al final del día también al atleta le conviene, porque esto a lo mejor ya cuando lo ven in-house pueden tener una idea más clara de qué recorrido utilizar. Curiosamente, esta prueba, ya que podremos vámonos dos pasitos atrás. El cross country surge como una alternativa a la bicicleta de ruta, que es una bicicleta rígida, que no tiene suspensión. Sí, cuando dicen suspensión es que no tiene amortiguadores adelante ni atrás. Exactamente, sí, es un cuadro, digamos que el marco, o sea, todo lo que es metal, es rígido. Después de esto le ponen la suspensión en la parte delantera, el amortiguador, y empieza a haber una revolución. Empiezan a ver la opción de ponerle para cross country la suspensión o un amortiguador trasero que dé estabilidad, que te permita tener a lo mejor un poco más de confort a la hora de estar en los descensos, pero el problema en un principio era que perdían mucha energía por el rebote. Que por eso dicen, nunca vas a subir con una bicicleta de downhill, ¿no? Exactamente. Necesitas caminarla o una pick-up. Sí, exacto, que te lleven, ¿no? Pero a lo largo de los años han ido modificando los materiales, han ido modificando las mismas suspensiones, los amortiguadores, ¿no? A tal grado que ahora podemos encontrar cosas tan avanzadas como las que utilizan en la carrera espacial, por ejemplo, ¿no? Okay. O sea, la fibra de carbón es ahorita, digamos que lo más atractivo. ¿Por qué? Porque reduce la vibración, menor peso, etcétera, etcétera. Y curiosamente, estas bicicletas se llaman hardtail, ¿no? Las que son únicamente con suspensión delantera. Esto quiere decir que tienen la cola rígida, que no tienen el amortiguador en el triangulito de atrás. Exactamente. Hay atletas que sí lo usan, atletas que no lo usan. En lo personal, toda mi carrera profesional la hice con hardtail. Nunca me encantó esta sensación de rebote. Evidentemente ya hace unos años de esto. Y bueno, la tecnología no era la que tenemos hoy por hoy, ¿no? Entonces, siempre corrí con una bicicleta rígida en la parte posterior y eso me acomodó. Para los Juegos Olímpicos, tanto de Londres como de Río, había atletas que utilizaban hardtails, las bicicletas rígidas de atrás, y ahora para Tokio la tendencia es que la mayoría utilice una suspensión atrás y adelante. O sea, que te lleven doble suspensión por cómo está diseñada la pista. Entonces, esto te habla de dos cosas. La primera, la complejidad de la ruta, y segundo, la velocidad a la que ya se corre. O sea, es impresionante. Lo que antes veíamos como downhill, hoy se hace en el cross country. Esos descensos tan vertiginosos, tan técnicos, hoy se llama cross country. Y por ende, ahora el downhill ya escaló a una cosa monstruosa, ¿no? Que de pronto tienes en una
competencia de este nivel, rampas en las que puedes alcanzar hasta 12 metros, que antes pues era un poco complicado verlas, ¿no? Tal vez en alguna exhibición, en alguna competencia que no era reconocida a lo mejor para la Unión Ciclista Internacional, las metían, ¿no? Para hacer algún tipo de truco, algo por el estilo, pero hoy en día eso ya también lo fueron absorbiendo. Entonces ha ido subiendo el nivel en todos los sentidos, tanto para el atleta en su preparación, evidentemente para los entrenadores, evidentemente para las marcas que requieren incrementar la tecnología que aplican a las bicicletas, a los arquitectos o diseñadores de las rutas, hasta para los espectadores. Te podría decir que también ha cambiado la forma en la cual la puedes ver. Se podría hasta asumir que será un poco más divertido porque vamos a ver justo, ¿no? Caídas mucho más interesantes. Y creo que el hecho de que Tokio esté presentando una pista tan técnica y que estemos viendo por primera vez este cambio de paradigma del hardtail a la doble suspensión, pues también habrán muchas novedades y cosas que no se hayan visto antes. Sí, sobre todo que los favoritos, ¿no? Que algunos de ellos ya utilizaban la doble suspensión y se jactaban, ¿no? De tener un descenso muy rápido. Bueno, ahora ya se están integrando otros atletas. Probablemente hay algunos otros que sigan con la tendencia de mejorar la tecnología en la suspensión delantera. Atrás sigue siendo rígida, sigue siendo una hardtail, pero han mejorado mucho las condiciones de manejo. Entonces es muy interesante, inclusive hasta las rodadas, ¿no? Es importante mencionar que en un principio la rodada era 26, ¿no? Esto quiere decir que es la distancia que recorremos del centro de la llanta al extremo, es decir, el radio. Y también tenemos 27,5 actualmente y 29, o sea, es una llanta más grande. ¿Esto qué genera? Las rodadas 26 son muy cómodas para manejar en espacios técnicos, pero evidentemente te atoras con más rocas, ¿no? La 27,5, que hace algunos años era como la novedad, hoy ya pasó a ser pues casi como estándar. Algo ahí que se perdió un poquito y dejó de ser novedad para volverse algo estándar, y que inclusive ya se está perdiendo por la llegada de la rodada 29. La rodada 29 te va a permitir en un plano avanzar más rápido, cruzar obstáculos con mayor facilidad, pero también implica que tu manejo requiere ser más fino. ¿Por qué? Porque es como, yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Es como manejar un auto compacto y manejar un tráiler. Así de sencillo, ¿no? Los dos requieren una gracia especial. Sí. Y en el caso de las 29 también requieres tener una fuerza distinta para mover esa rueda. Entonces es muy interesante la evolución que ha tenido y cómo yo creo que en esta competencia se va a ver, creo que ese cambio tecnológico en su máxima expresión. Hay algunos videos por parte de los atletas que participaron en el preolímpico que bueno, era ya una cosa importante, ¿no? La velocidad que agarran, cómo tenían el manejo, el control, y ya estábamos asombrados, ¿no? Los que estamos muy metidos en el tema del ciclismo. Y los videos que han subido de los últimos, ¿qué te diré? Días, meses, e inclusive hasta un poco, podría irme hasta el año pasado. O sea, están por arriba de lo que nos mostraron en el 2019. Entonces es muy interesante cómo están constantemente cambiando, innovando, cómo están mejorando. Entonces va a ser muy interesante ver a los atletas, porque si se le seguimos rascando un poquito ya al tema, ¿no? Curiosamente, aquellos atletas que ya se consideran veteranos para estos Juegos Olímpicos y que estaban en cierta desventaja por la edad o porque a lo mejor no tenían pues este feeling, ¿no? de ir más rápido con la tecnología que les están dando las marcas, te podría decir que se han estado nivelando un poco. Va a haber sorpresas. Sí, el caso de Nino Schuster, que es, pues hoy por hoy podríamos decir que el máximo exponente por los resultados que ha tenido, es suizo, llega con 35 años, llega rankeado en el lugar 2 de la UCI, pierde el maillot de campeón del mundo el año pasado, y pues muchos ya hablan de que es su salida, ¿no? Pero este recorrido de manera específica le sienta muy bien. O sea, es muy técnico y con la innovación tecnológica de la bicicleta de Nino,
creo que podría dar una sorpresa muy interesante, ¿no? Ojo, no quiere decir que demerite el trabajo de los demás, pero para aquellos que pensaban que ya no iba a figurar del todo, la tecnología lo vuelve a poner ahí, ¿no? Independientemente del entrenamiento que ha llevado, que también es brutal, ¿no? A ver, es la misma perspectiva. La bici no hace al atleta en ningún sentido, ¿no? Obviamente, en medida en que alguien tenga la capacidad de aprovechar las herramientas, va a sobresalir, pero o sea, en ningún momento estamos diciendo que gracias a la bici que se le está dando va a ganar, ¿no? Es que va a ganar, pero obviamente tiene un impacto en medida en que uno se vaya adaptando a las nuevas tendencias que se vayan presentando, tanto en el diseño de las rutas como en el uso del equipo. Oye, Javo, y bueno, regresando al tema de cómo se van a celebrar los Juegos Olímpicos y qué podemos esperar de cross country. Alguien que nunca se ha sentado a ver los Juegos Olímpicos, alguien que nunca ha visto una competencia de cross, ¿qué es lo que va a estar viendo en pantalla? ¿Qué es lo que se le va a esperar a los atletas? ¿Y cómo podemos saber si lo que estamos viendo es una buena carrera, una mala carrera, o si estamos ante algo totalmente insólito? Independientemente de que, pues bueno, hay obviamente una historia detrás de cada deporte. Pues mira, si es la primera vez que vas a ver el cross country, lo primero que te diría es bloquea tu agenda durante 90 minutos, sí o sí. Eso es lo primero. Porque probablemente es una competencia aparentemente larga, ¿no? Pero una vez que está llevándose a cabo, es muy, muy rápida. Una caída puede significar quedar fuera de las medallas, inclusive si comienza la lluvia, un chubasco puede cambiar la ruta dramáticamente. Entonces, si te pierdes ahí unos 10 minutitos, 5 minutitos, estás viendo otra carrera, exactamente. Sería demasiado arriesgado de mi parte decirte cómo va a ser, cómo podemos decir que es una carrera buena o mala. Estamos viendo lo mejor que hay a nivel mundial. Definitivamente. Y probablemente ese juicio lo podremos ver una vez que concluya la prueba. ¿Por qué? Definitivamente no es una carrera en la que se vayan cuidando, constantemente están atacando. Entonces hay mucho movimiento en el pelotón. Las primeras posiciones... Cuando decimos pelotón, ¿a qué nos referimos? El pelotón es el conjunto de ciclistas que van en la competencia, es decir, la bola. Que va empujando, literal, ¿no? Exactamente. Tenemos el pelotón, que es el grupo más grande de ciclistas. Tenemos a los fugados, que llegan a ser 2, 3 que se adelantan, o un poquito más, pero sin ser la mayoría del grupo. Luego tienes a lo mejor un grupo perseguidor, que son los que están entre el pelotón y los que van en la punta. Y los rezagados, que están detrás del pelotón. Lo que va a determinar justo que sea una fuga, que sea un rezago, que sea un perseguidor, es el pelotón. Donde encontremos el mayor número de ciclistas, eso es el pelotón. Que si vemos una fotografía, el pelotón más fácil de identificar sin fugados ni rezagados es cuando arranca la carrera. Prácticamente todos van hechos bolita. Exactamente. Y ya a lo largo de la primera vuelta se van estableciendo las posiciones, que también pues son decisiones estratégicas que tomarán los atletas, y etcétera, etcétera. Pero es esta bolita, como esta masa de ciclistas, y que en términos generales, corrígeme si me equivoco, según yo, ahí es donde las caídas catastróficas que hemos visto que barren con decenas de atletas es donde suceden, ¿no? Sí. ¿Es a las caídas a las que nos referimos? Es correcto, sí. Sobre todo en el arranque, que... Primero, hay muchísimo nerviosismo, no por el hecho de que sean profesionales y sean... siguen siendo las olímpicos, siguen siendo juegos, o sea, siguen siendo seres humanos. Si están en los Juegos Olímpicos, sí hay nerviosismo. Entonces, hasta el mejor atleta puede cometer un error como meter mal el calzado en el pedal o simplemente agarrar a lo mejor de forma errónea el manillar. Algo ahí que les puede estar generando una posible caída, ¿no? Pero sí, es en donde regularmente se ven. Curiosamente, en el cross country, las caídas pueden ser en cualquier momento por el terreno. Exactamente. Claramente. Y después del arranque, más allá de que quieran hacer una estrategia o no, la misma ruta los va haciendo un embudo. Esto se le denominan single tracks, que es un camino en donde cabe un ciclista por lo regular. Pueden entrar dos apretados como para hacer algún rebase, pero están diseñados para que sea solo un ciclista el que pase por ahí. Entonces, eso es lo que están buscando en el arranque, ¿no? El poder pelear esa posición. Y ahí es donde se decide gran parte de la carrera. Si quedas en la punta, bien, vas a tener una pista relativamente más limpia. Si vas atrás, pues te va a tocar
pues ya una pista un poco más sucia, el polvo si es que está seco, si es que hay lodo, bueno, te va a tocar terrible, ¿no? Entonces, eso creo que es lo que podríamos ver ahora en la carrera, ¿no? Para aquellos que la ven por primera vez, no se desesperen en las primeras 2 vueltas. Se habla de que en este circuito, que mide aproximadamente 4 kilómetros, tiene muy poco desnivel positivo, entre 150 y 180 metros. Esto quiere decir que sube de manera progresiva, no tienes una subida tan empinada, y lo que buscaban fue hacerlo un poco más técnica, ¿no? Van a realizar aproximadamente 7 vueltas, vale que podrían llegar a ser hasta 9 vueltas, entonces tenemos un rato para poder ver a quién rebasan, quién entra, quién sale, y como es tan pequeño y tan técnico, que no nos sorprenda que por ahí el pelotón que veíamos de, no sé, 50 ciclistas tal vez, al final termina en 30 o termina en 25, porque una caída puede hacer la diferencia por el ritmo al que se va a estar corriendo. Entonces, no necesariamente el hecho de que veamos la primera o la segunda vuelta quiere decir que toda la carrera va a ser así. Sí, no. Podemos esperar algún cambio en el clima, podemos esperar alguna caída y esto modifica toda la carrera. De acuerdo, Javo. Entonces, solo para recapitular los elementos que consisten la competición como tal. Dijiste que había la probabilidad de que subiera hasta 9 vueltas. ¿Por qué podría variar? O sea, el precepto básico de una carrera de cross country es cuántas vueltas, cuánto mide la pista, el primero que llega gana. Así es. Actualmente las pistas en los campeonatos del mundo van entre los 4 y los 5 kilómetros máximo. Regularmente son entre 7 vueltas, 6 vueltas, dependiendo de la pista. Y en el caso de Tokio, se habla de que podría llegar a ser hasta de 9 vueltas. Mide 4 kilómetros y esto va a depender mucho del clima, ¿no? De entrada vamos a tener 7 vueltas, sí o sí, con opción a que pudieran ser 9. Eso lo van a definir en los próximos días, me imagino. Y efectivamente, el primero en acabar las vueltas es el que gana. Entonces, ese sería como el formato básico del ciclismo de montaña. De acuerdo. Y ahora, ya platicamos un poco de algunos países que destacan y algunos atletas que destacan, pero si tuvieras que decirme algunos países a los que valga la pena seguir, ya sea por sus métodos de entrenamiento, por el perfil de sus atletas, por sus antecedentes históricos y, bueno, la cultura ciclista, yo no le echo más. ¿Tú a qué países crees que vale la pena atender? Qué buena pregunta, porque nos estamos enfrentando a una revolución, podría llamarlo, ¿no? En la cual tenemos ahora una potencia que es emergente, que son los Países Bajos, ¿no? De hecho, tenemos ahí a un atleta, a un ciclista, Mathieu van der Poel, que está imparable. Tiene 22 años, 22, 23 años. Y está compitiendo contra Nino de 35. Así es, a tal grado que acaba de estar hace unas semanas en la edición del Tour de France. Tenía la malla de líder, la malla amarilla, que esto es el que va con el mejor tiempo de la competencia, y elige salirse para poder continuar con su programa de entrenamiento de cara a los Juegos Olímpicos. ¿Es normal que un ciclista de ruta también participe en cross country? Pueden hacerlo. Te podría decir que desde mi óptica, el atleta que está en ciclismo de montaña podría irse al ciclismo de ruta probablemente con mayor facilidad por el tema del manejo, ¿no? A lo mejor es un atleta que está acostumbrado a tener más control sobre la bici y que con algunos ajustes en su entrenamiento puede rendir sin problema alguno, porque muchos de ellos, y lo hacíamos desde hace mucho tiempo, ¿no? Entrenábamos gran parte del año sobre la carretera y hacíamos algunos ajustes o trabajo específico en la montaña. Entonces, tenemos ese caso, ¿no? De un chavo de 22 años que está imparable y que de hecho Países Bajos junto con Bélgica ahora están siendo potencia con muchos juveniles, ¿no? Tenemos los de siempre, ¿no? Por la tradición del ciclismo, que sería un Suiza, un Francia, podemos tener también Reino Unido, que tiene exponentes interesantes, y probablemente los que tienen mayor tradición en el ciclismo de montaña específicamente serían los norteamericanos, Canadá y Estados Unidos, porque es la cuna del mountain bike. Entonces, claro, podríamos decir que ellos han sido los que han generado esta innovación tanto tecnológica como en la forma de entrenar, ¿no? Y gran parte de eso también va a depender de los equipos a los cuales pertenezcan los atletas. Entonces,
Hablemos de los europeos, que son una potencia, por supuesto. Con una cultura de ciclismo totalmente histórica. Y en el caso de América, desde hace algunos años Brasil ha estado en el mountain bike con 2 representantes muy, muy buenos. Argentina también tiene exponentes muy interesantes. Y también México. Finalmente tenemos a 2 representantes ahora en Juegos Olímpicos. Está Daniela Campuzano y está Gerardo Ulloa. Ambos con una trayectoria importante a nivel continental, ¿no? Son los campeones y podría decir que el caso de Daniela ha sido dueña de esta prueba en los últimos 5 o 6 años, ¿no? Y en el caso de Gerardo, que siendo muy joven destacó y ahorita llega a unos Juegos Olímpicos desde mi óptica en su mejor momento y que les ha competido. Inclusive el año pasado estuvo en la punta en 2 campeonatos del mundo. Entonces, creo que hay actualmente una estandarización, por así decirlo, en cuanto al nivel, en cuanto a la tecnología que se puede llevar cada atleta, ya está muy equilibrado, ¿no? Y finalmente, como cualquier otro deporte y como cualquier otra competencia, todo puede ocurrir a la hora de estar sobre la bici y darle a los pedales. Pero podrían ser esos algunos países a los cuales seguir: latinoamericanos, Brasil, Argentina, México. Definitivamente, apoyamos a nuestro país, se los llevamos diciendo muchos episodios. No, y aparte llegan en muy buen momento, ¿no? De ahí podemos ir tal vez a los norteamericanos, que se habla ya también de que llegan algunos siendo pues veteranos, ¿no? Y finalmente los europeos, que por las condiciones que tienen y el calendario que hay en Europa, compiten constantemente. Entonces, eso también les ayuda mucho a mantener el mejor nivel y se conocen entre ellos. Entonces, va a ser muy interesante ver cómo juegan ahí. Hay mucha especulación en torno a, en general, todas las comisiones que mande Japón. Bueno, más bien, que se presenten en Japón, de los japoneses. ¿Qué sabemos de la bici de montaña para Japón? Pues mira, han tenido un avance significativo, pero no ha sido algo, no tienen en este momento un exponente que pudiera tal vez poner en riesgo, por llamarlo de alguna manera, a los favoritos. Amenaza, ¿no? Sí, claro, a los favoritos, finalmente, ¿no? Pero creo que sí han hecho un muy buen trabajo para este ciclo olímpico. Desafortunadamente, los tiempos para los atletas japoneses ha sido también, creo que, crucial, ¿no? El hecho de poder tener tal vez unos meses más para prepararte, para ajustar algunas cosas, el hecho de que estén adaptados al clima, creo que eso sí va a ser algo que juega a favor de los locales en todas las disciplinas, pero específicamente en el ciclismo de montaña sí está muy marcado en este momento hacia dónde están las posibles medallas. Y bueno, si ya tuviéramos que aventar nombres tanto en la categoría femenil como varonil, dime cuál sería tu medallero. Muy bien, pues empezando con el femenil, yo creo que Yolanda Neff, que es suiza, ¿sí? Llega con 28 años y ha sido un referente en los últimos años. Yo diría que está en el top 3, está en el medallero. Pisa podio. Entra, sí, exactamente. No me voy a aventurar a decir primero, segundo, tercero. Okay, de acuerdo. Pero va a estar ahí. De acuerdo, para que sí vean los juegos. Y más porque es uno de los únicos 2 deportes de aventura que tenemos mexicanos representando. Tenemos que verlo, hay que echarles porras, vamos a echarles mensajitos de ánimos en sus Instagrams que los publicaremos en las redes sociales. Pero después tenemos a Kate Courtney, también, que ella es de Estados Unidos, llega con 27 años. Había estado un poquito alejada, igual que Yolanda, por un tema de lesión, sobrecargas, pero ha estado trabajando arduamente el año pasado. El mismo Comité Olímpico la considera una de las favoritas y de las que hay que ver para este certamen. Sí, totalmente, ¿no? Y tenemos también, por ejemplo, no podemos dejar de lado a la campeona olímpica de Río, que finalmente también desapareció un poquito de la escena, pero ha hecho pues buen trabajo en los últimos años, regresando al ciclismo de montaña. Llega con 27 años, es suiza, ella es Jenny Risbeth y también tiene ahí posibilidades de colarse en las medallas por la experiencia y por lo que platicamos. El circuito tan técnico le viene muy bien a los atletas que son, digamos que veteranos o que tienen experiencia ya en Copas del Mundo de hace mucho tiempo. Tenemos a Loana Lochner,
que ella llega con 22 años, jovencita, está en su mejor momento y ha sido una revelación. De hecho, está rankeada ahorita como la número 1 por la UCI, entonces va a ser muy interesante. Y yo me la juego y la apuesto por Dani, que va a estar claro que sí, ahí peleándolo. Creo que llega con una madurez como atleta muy, muy importante. Se recuperó de una lesión durísima hace 2 años, y el hecho de que esté ahora en los Juegos Olímpicos después de esa lesión tan grave, que fue una fractura expuesta de tibia y peroné, creo que le da ese plus, ¿no? de motivación, y el hecho de poder seguir creando pues lo que ha sido una gran carrera en el ciclismo de montaña, y que ha estado peleando de muy buena manera este año y desde el año pasado en el entrenamiento del día a día, ¿no? Entonces yo me la jugaría con ellas, con estas 6 atletas, y que de ahí van a salir las medallas. Buenísimo. Y vámonos a varonil. Varoniles, aquí está muy interesante y me encanta porque tenemos la combinación perfecta entre juventud y experiencia. Obviamente dejamos en primer plano a un Nino Schuster, que es suizo, con 35 años, está rankeado en el segundo lugar actualmente. Representante del cross country a nivel global. Exactamente, fue medalla de plata en Londres, medalla de oro en Río, y sigue ahí, a sus 35 años sigue dándole, un atleta muy técnico, muy completo, y que sin lugar a dudas esta pista le favorece. Le va a caer muy bien. Muy, muy, muy bien le va a caer. Entonces voy con él. Luego a su compatriota también suizo, Matías Flügger, que él llega con 33 años, está rankeado en el número 1. Ahí tienen una rivalidad sana, ¿no? Sí, claro. Han estado dándole durísimo en las Copas del Mundo. Y bueno, eso también te habla de que Suiza es una potencia, ¿no? Y que finalmente su programa de entrenamiento y de talentos ha sido muy, muy bueno. El adecuado. Exactamente. Y finalmente a Mathieu van der Poel. Había dicho hace un rato que tenía 22 años, perdón, estoy en un error. Tiene 26 años, llega con 26. Ya lo estaba haciendo un poquito más joven. No, sigue, o sea, está en su mejor momento. La verdad es que él creo que va a ser el rival a vencer probablemente para la mayoría. Llega con un ritmazo a esta competencia. Y pues bueno, finalmente habrá que ver si la experiencia se puede ahí anteponer a la juventud, ¿no? Y bueno, no descartar a los brasileños, que también han estado pues un poco apagados, por llamarlo de alguna manera, y por apagados me refiero a que siguen estando en el top 10 mundial, o sea, tampoco es que estén tan lejos. Sí, no. Pero son Pero muy en el técnicos. podio solo caben 3. Es correcto, ¿no? Entonces también tenemos a Thomas Pidcock, que tiene 22 años, con él es con el que estaba confundiendo la edad de Matthew. Ya. Él es de Reino Unido, llega también con muy buen momento, no está tan rankeado, tan alto en el ranking de la UCI, llega en un 15, pero finalmente está en las condiciones óptimas, ¿no? Para poder darle. De República Checa tenemos a Cink, que es, o Cink, ya ves que estos nombres son un poquito complicados a veces de pronunciar. Con 31 años, está creo que en un momento muy interesante, tanto por la experiencia como en la madurez del atleta. Y bueno, con esos 5 atletas, Avancini es el brasileño. Con ellos me quedaría como una opción, y con mucho orgullo pongo a mi gallo al sexto, a Gerardo Ulloa, que ya les metió ahí varios sustos. Sí, claro. Entonces, Gerardo también siendo un atleta muy explosivo, muy técnico, es muy joven, y sobre todo lo que me encanta de la actitud de Gerardo es que no se hace menos, no se achica. De hecho, es de estos atletas que cuando exige que suba su nivel por la competencia, por la pista, por el clima, ahí está. Entonces yo me aventuro a decir que va a estar peleando esa punta Gerardo, y en el caso de los mexicanos te puedo decir que tanto Dani como Gerardo en un top 10 pueden estar sin problema alguno. En el caso de Gerardo, podría llegar a estar en un top 5 del nivel que había tenido, pero insisto, son circunstancias de clima, de muchas cosas que pueden ocurrir en carrera y que puede modificar esto, ¿no?
Me encanta, me encanta. Pues bueno, ahí lo tienen. Háganle caso al especialista, Javo. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por toda la carnita que nos compartes. En lo personal aprendí muchísimo. Había muchas de las cosas o ciertas variables que no había terminado de entender. Espero que también a los espectadores y a la audiencia le resulte igual de enriquecedor. Si no saben, pregúntenos y haremos lo posible para contestarlo. Ya saben que nos encuentran en Instagram, en Facebook. En YouTube vamos a estar subiendo los podcasts, también en sus plataformas de streaming favoritas para que solo escuchen los clips de audio en caso de que así lo decidan. Y pues nada, Javo, muchas gracias. ¿Dónde te pueden encontrar? En Instagram estoy como @javolara. Okay. Dudas, preguntas, lo que sea que requieran, ahí échenlo, va a estar muy interesante. ¿Qué es lo que piensan de este deporte? Si les gustaría practicarlo, que eso también es interesante. Los invito a que participen y que vean un poquito de lo que me apasiona desde hace ya más de 20 años. Y cualquier cosa, pues si no, también en las redes sociales nos pueden encontrar y encantados de seguir compartiendo y creciendo. Pues ya, tomen en la palabra, Javo, muchas gracias. Al contrario. Misión cumplida. Y pues bueno, seguiremos con más noticias. Gracias.